Las coordenadas esféricas son muy importantes en el estudio del electromagnetismo. Quizá por una razón muy simple, porque el campo eléctrico de una carga puntual tiene simetría esférica. Entonces, estudiaremos en este video la divergencia en coordenadas esféricas. Para eso he dibujado esta figura que vemos acá, donde tenemos un elemento diferencial de volumen en coordenadas esféricas. Entonces lo primero que podríamos hacer es calcular el elemento diferencial de volumen en coordenadas esféricas. Tenemos entonces que tendríamos un dr, que lo vemos acá. Después tenemos un r seno teta de phi, que es un pequeño arco cuando hacemos girar el ángulo azimutal, así que quedaría r seno teta de phi. Y tenemos también este arco que es cuando hacemos girar el ángulo polar, así que sería r de teta. Si lo ordenamos un poco, esto nos queda r cuadrado seno teta de phi de r. Bien, el campo vectorial en coordenadas esféricas en general va a ser a sub r según r unitario más a sub teta según teta unitario más a sub phi según phi unitario. En el video anterior, cuando vimos el teorema de Gauss, cuando hacíamos los cálculos en coordenadas cartesianas, probamos que un elemento diferencial de flujo era igual a la divergencia del campo vectorial multiplicado por el elemento de volumen. Entonces usaremos la misma estrategia para obtener la divergencia en coordenadas esféricas. Entonces lo que queremos ahora es lograr un pequeño diferencial de flujo a través de este volumen que vemos en la figura. Empecemos entonces con el elemento de flujo que aporta la componente según R unitaria. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es muy simple. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es lo siguiente. Para tomar una referencia, ¿cuánto sería el flujo que aportaría la componente según R unitario? Bueno, sería esencialmente A sub R, ¿no es así?, multiplicado por el elemento de área, que aquí vemos sachurado en color negro. O sea, sería esencialmente R de teta, multiplicado por este otro arco que sería R seno teta de phi. Es decir, lo que está achurado en negro sería R seno teta de phi multiplicado por R de teta. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es calcular el flujo neto, es decir, lo que está saliendo menos lo que está entrando. Entonces, ¿cuánto nos quedaría? Esto es para tener solamente una referencia. ¿Cuánto nos quedaría? Entonces, y esto de acá sería obviamente A sub R, tenemos R por R, queda R cuadrado, seno teta de phi. Entonces, ¿cuánto nos quedaría el flujo neto? El flujo neto nos quedaría, entonces, A sub R, aquí vemos de que ya estamos en la coordenada R más de R, hay que restar lo que está en R más de R, restarle lo que está en R.
Es un pequeño variación de flujo cuando se ha movido un poquito la coordenada R. Entonces nos queda A sub R evaluado en R más dr multiplicado por su elemento de área. En este caso el elemento de área nos va a quedar con R más dr al cuadrado multiplicado por seno de teta de phi, y a eso hay que restarle entonces la componente cuando está en R la variable, es decir, nos quedaría A sub R en R por R cuadrado por seno teta de phi. Eso sería entonces esencialmente el diferencial de flujo solamente en la componente R. Todavía no hemos visto qué pasa en las otras componentes. Entonces, lo que podemos hacer ahora es ordenar un poco esto. Y esto nos va a quedar de la siguiente manera. Nos va a quedar A sub R evaluado en R más dr por R más dr al cuadrado. Y le restamos lo que está acá. Nos queda A sub R evaluado en R por R cuadrado. Y todo lo factorizamos por seno de teta de phi. Pero claramente esto nos está diciendo que aquí hay una derivada, por lo tanto tenemos que dividir por ¿cuánto? Tenemos que dividir por dr. Entonces aquí multiplicamos por dr. Pero el elemento de volumen en coordenadas esféricas tiene un r cuadrado. Así que tenemos que dividir aquí por r cuadrado y aquí multiplicar por un r cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos va a quedar esto? Esto de acá nos va a quedar entonces que es exactamente el elemento de volumen. Nos queda r cuadrado seno teta de phi de r. Así que esto es el elemento de volumen. Entonces nos queda finalmente la derivada con respecto a r de r cuadrado a sub r dividido por r cuadrado multiplicado por el elemento de volumen, y eso sería entonces la componente del flujo cuando consideramos solamente la componente R unitario. Ahora podemos considerar el término que depende de teta unitario. Ahora que ya hemos aprendido cuál es la técnica, es muy simple. Tenemos entonces que el elemento, entonces, la variación de flujo, ¿cuál va a ser? Tenemos que sería, grosso modo, A sub teta por R seno teta de phi, que sería esta parte de acá, multiplicado por dr. Entonces, está claro lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es, entonces, nos va a quedar que la variación de flujo, según el ángulo teta, va a quedar entonces de la siguiente manera. Nos va a quedar A sub teta, evaluado en teta más de teta. Aquí vemos que el seno también incluye al ángulo teta, así que nos queda seno de teta más de teta. Y hay que restarle el término A sub teta evaluado en teta por seno de teta. Y el resto no sufre variación, así que nos quedaría R de phi. Pero como siempre lo que queremos es obtener una derivada, así que tenemos que dividir esto por d teta, así que tenemos que multiplicar por d teta, pero tenemos que tener un elemento de volumen, así que nos falta algunas cosas, nos falta un r cuadrado, así que dividimos por r, tenemos r cuadrado, y también nos falta el seno de teta, por lo tanto colocamos un seno teta acá, y acá entonces multiplicamos por seno
de teta. Así que la componente del flujo en el ángulo teta nos va a quedar igual a ¿cuánto? Nos queda igual a 1 partido por R seno de teta por dA de teta de seno de teta por A sub teta, multiplicado por el elemento de volumen. Y finalmente podemos calcular también la componente de la divergencia en la componente phi. Acabamos de calcular según la componente teta, ahora vamos a la componente A sub phi. En ese caso es bastante simple, porque tenemos entonces que, para tener una referencia, cuánto valdría el flujo, sería A sub phi multiplicado por el elemento de área, que la vemos aquí achurada en rojo, quedaría dr, multiplicado por el elemento de arco, que sería R de teta. Por lo tanto, aquí es más simple, nos quedaría entonces que el diferencial de flujo en el ángulo phi nos va a quedar ¿cuánto? Nos va a quedar A sub phi evaluado en phi más de phi. Vemos que el resto no depende de phi, menos A sub phi evaluado en phi, y eso multiplicado por dr por R de teta. Como siempre andamos buscando una derivada, así que dividimos por d phi, multiplicamos por d phi, pero nos faltan todavía algunas cosas, nos falta un r cuadrado, así que tenemos que dividir por r, nos falta un seno teta, así que dividimos y multiplicamos por seno teta, así que nos queda finalmente que el diferencial de flujo en la dirección phi es igual a ¿cuánto? Es igual a 1 partido por R seno teta, lo que estamos viendo aquí, por dA sub phi A de phi. Así que multiplicado obviamente por el elemento de volumen dB. Resumiendo entonces, divergencia en coordenadas cartesianas. ¿Qué tenemos? En coordenadas cartesianas tenemos que el campo vectorial se escribe como A sub x según y más A sub y según j más A sub z según k. Y la divergencia, entonces mostramos eso cuando calculamos el teorema de Gauss, nos dio entonces de A sub x a dx más de A sub y a dy más de A sub z a dz. Y en coordenadas esféricas, fue lo último que vimos, que nos dio coordenadas esféricas. Ahí tenemos que el campo vectorial se escribe como A sub r según r unitario más A sub teta según teta unitario más A sub phi según phi unitario. Tenemos entonces que la divergencia de A nos dio 1 partido por r cuadrado dA de r de r cuadrado a sub r, o sea, la derivada parcial con respecto a r de todo esto, más 1 partido por r seno teta de a de teta de seno de teta por a sub teta más 1 partido por r seno de teta de a sub phi a de phi. Eso fue lo que demostramos en el slide
anterior. Otro aspecto que voy a tratar en este repaso de cálculo vectorial es el tema de ángulos. Primero en el plano. En el plano tenemos entonces que si intersectamos dos rectas, formamos un ángulo. Y los griegos, ya hace miles de años, sabían que había algo común cuando uno intersectaba dos rectas. Y eso es el ángulo. Si uno tiene un cierto radio R1, con eso genera un arco S1. Si tiene un radio R2, genera un arco S2. Ellos se dieron cuenta de que podíamos llamar alfa a este ángulo, y alfa era igual al arco dividido por el radio, es decir, S1 partido por R1 es igual a S2 partido por R2. Y en ese caso este ángulo alfa se mide en radianes. Entonces, un ejemplo simple es cuando uno tiene un ángulo completo. Si uno tiene entonces un ángulo completo, uno va a tener ¿qué cosa? Uno va a tener entonces un radio R y va a tener entonces un arco, y el arco va a valer entonces ¿cuánto? Vamos a tener que el ángulo alfa, vamos a medir este ángulo alfa, va a valer ¿cuánto? Va a valer el S, que sería, todos sabemos que eso vale 2πr, partido por R, queda igual a 2π. Entonces, es consistente con el hecho de que el ángulo completo vale 2π. Y así, la mitad de un ángulo vale pi, un cuarto de ángulo vale pi medio, etc. Bueno, hasta ahí es más o menos simple. Ahora, ¿qué ocurre en el espacio? Si vemos el problema del espacio, tenemos que necesariamente ir a una esfera. Y ya sabemos un poco de coordenadas esféricas y sabemos entonces que si tenemos un pequeño elemento de superficie, vamos a tener entonces una esfera de radio R y un elemento de superficie que está ubicado en las coordenadas de ángulo polar θ, de ángulo azimutal φ. Entonces, ¿cuánto vale esa superficie, ese elemento de superficie que vemos ahí? Bueno, es cosa de calcular. ds en este caso va a valer ¿cuánto? Va a valer este arco que está acá, que vale ¿cuánto? R seno θ de φ, y por este arco que está acá, que vale R de θ. Por lo tanto, si ordenamos un poco esto, nos queda R cuadrado seno θ de θ de φ. Entonces, tenemos ¿qué cosa? Que esto que multiplica a R cuadrado, le vamos a llamar d omega. Y eso es lo que se llama diferencial de ángulo sólido. Así como en el caso del plano dividiendo por R, el arco nos queda una cantidad independiente del arco y del radio, nos queda alfa, que es común, ¿no? Para otro arco y para otro radio nos da la misma cantidad. Aquí la superficie de una esfera dividida por su radio al cuadrado nos queda también una cantidad que es común para todos, y eso se llama el ángulo sólido.